Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y en este día, como siempre, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir conociendo tantas cosas que Jesucito nos quiere enseñar, queridos niños. Vamos a estar atentos porque hoy tenemos un tema muy importante y al mismo tiempo que nos va a entusiasmar. Querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy, el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso quiere decir que Dios está como prioridad, queridos niños. Prioridad quiere decir que está en primer lugar. ¿Qué quiere decir prioridad, queridos chicos? Que está en primer lugar. Entonces, Dios es prioridad. Dios está entonces en primer lugar. Otra vez, Dios está en primer lugar. Muy bien, queridos niños. Y esto es importante que tengamos en cuenta porque Dios siempre nos llama a ser buenos, nos llama a ser chicos obedientes, pero para eso tenemos que ponerle a Dios en primer lugar. Entonces, querida Melissa, de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy, el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, y para eso tenemos que escuchar qué nos dice la palabra de Dios, qué nos quiere enseñar Jesús desde la Biblia, queridos niños. Y como siempre estemos atentos, tenemos que tener nuestra Biblia, estos 73 libros que forman nuestra Biblia sagrada, para escuchar y para entender lo que Dios nos quiere decir. Entonces, queridos niños, les invito a que tengan como siempre su Biblia y tengan también un cuadernito para poder escribir las cosas más lindas que Jesús nos va diciendo. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos lee nuestra compañerita. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que hay que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, una vez más, después de haber estado atentos a tu palabra, a lo que nos dices a través de la Biblia, y sobre todo que nos invitas y nos enseñas y nos dice que Dios está en primer lugar, que Dios es nuestra prioridad. De nuevo, querida Melissa, queridos niños, el tema del día de hoy: el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Harán bajo su mando, Antonio. Que nuestro Señor les ayude entonces. Vamos a recitar el Vespro. También iremos al convento más tarde. Son noticias de Antonio desde Sicilia. Combatió los herejes, atestiguó en humildad en el convento de Mesina. Ha fundado otros conventos en las ciudades de Patis, Cefalú, Noto, Vicini, Lentini y Taormina. Ha aceptado casi 100 nuevos hermanos y, según muchos, es el mejor teólogo de nuestra orden. ¿Y dónde se encuentra? En Boloña. ¿En Boloña? Después de que removiste a Giovanni de Stascia del estudio de Boloña, su lugar ha quedado vacante, Francisco, ¿recuerdas? Realmente tuve que hacerlo. Giovanni tenía más fe en su doctrina que en la luz del Señor, y eso no es posible, hermanos míos. He sido claro en que la palabra de Dios, el Evangelio, debe tener siempre el lugar de honor en el estudio de nuestros hermanos. Pero ahora en Boloña, los discípulos de teología de Giovanni solicitan un nuevo maestro y no están tranquilos. Entiendo. Antonio es un buen teólogo y es un hombre de sólida piedad. Además, sabe hablar muy bien al corazón de los jóvenes, y eso no es poco. Entonces enviémoslo a Boloña. He decidido confiarle a él nuestro estudio teológico. Esta es la obediencia, ya lo habías decidido. El estudio y la doctrina deben hacernos seguir siendo pobres. Pordioseros en el nombre de Jesús, sus fieles discípulos, humildes apóstoles de su Evangelio. Por esto, tarea de nuestro estudio es la de conocer mejor en la contemplación lo que Él ha anunciado con su venida entre los hombres, con su pasión, con su muerte en la cruz, su resurrección. La contemplación es el primer instrumento para conocer a Jesús y para anunciarlo a los cristianos de este siglo. Permaneciendo al servicio de su iglesia, de la cual nosotros somos una ínfima parte, descubriremos que no basta subir hacia Dios con estudio y oración, sino que también es necesario después descender la escalera que conduce a los hombres en el amor santo de Cristo. Ámense los unos a los otros, como yo os he amado, nos lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. ¿Lograremos nosotros, que somos miserables, conocer a Dios? Tienes razón, yo también me he hecho esa pregunta frecuentemente, pero la respuesta es sencilla. La vía del conocimiento de Dios es solamente una, el amor. Porque Dios mismo es amor, amor ilimitado y purísimo, amor sin ninguna condición. Antonio, ¿realmente estás feliz con tu obediencia? Sí, pero aprendí que hay que estar agradecidos de cualquier obediencia que nos encomienden.
Eso es cierto, pero creo que esta la desempeñarás bien. Sí, es cierto, pero me siento indigno, Francisco. ¿Qué podrán aprender ellos de mí? Antonio, me alegra que seas tan humilde, pero no exageres. No, Francisco, solo soy sincero. Me parece que no merezco todo esto. Yo creo que harás un buen trabajo. Tu elocuencia y tu fe te ayudarán en los momentos en los que te sentirás inadecuado. Enseñar la sagrada teología a nuestros frailes es una cosa maravillosa, hermano mío. Pero lo más importante es que el estudio no te llene de soberbia. La soberbia es imposible si se contempla a Dios. Y no te alejes de nuestra santa regla. Pero claro, Francisco, te obedeceré como le he obedecido a Jesús. Eres un hermano bueno y justo, como la luz del Señor. Ahora descansa. Pero la contemplación no debe alejarnos de nuestro verdadero deber, que es aquel de servir a los pobres y de no hacer daño a ningún ser viviente. Esta, hermanos, es la voluntad del Señor, y servir a sus hijos es la mejor manera de honrarlo, darle gracias porque Él nos ama, hasta el punto de que envió a Jesús a sacrificarse por la salvación de nuestras almas, porque a través de sus palabras comprendiéramos el primero y el más importante mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los amo a ustedes. Y esto, hermanos, no tenemos que olvidarlo nunca. Nunca deberemos perder nuestra humildad frente a la inmensidad del Señor y de su santa obra, la creación del universo. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor.
rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y Jesús mismo que nos va enseñando. Una vez un escriba le había preguntado a Jesús, ¿se dan cuenta cuál es el primer mandamiento, queridos chicos? Y por eso hoy tenemos que estudiar, tenemos que conocer y escucharle a Jesucito que nos va enseñando. Entonces, querida Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy, el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento, queridos niños. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios siempre en primer lugar. Dios que está como prioridad, dijimos. ¿Qué quería decir Melissa, queridos niños? Prioridad. Que está en primer lugar. Que está en primer lugar. Así es que vamos a estar atentos para aprender y conocer cómo es que le tenemos que tener a Dios en primer lugar. El primero de los 10 mandamientos afirma: amarás a Dios sobre todas las cosas. En el Evangelio, según San Mateo, el propio Jesús nos da la clave de este primer mandamiento y su elemento central, el amor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?, le preguntan los discípulos. Jesús le respondió: amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Qué lindo, queridos niños, es la respuesta de Jesús a este doctor de la ley que le pregunta cuál es el primero de los mandamientos. Cómo nosotros vamos a ser felices, cómo nosotros vamos a desarrollarnos, qué mandamiento tenemos que tener como prioridad. De nuevo, queridos niños, ¿qué mandamiento tenemos que tener como prioridad? Es decir, en primer lugar, es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y este le hizo como una pregunta, así como también nosotros tenemos que preguntarnos, queridos niños, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra vida? ¿Cuáles tienen que ser los elementos indispensables para que nosotros seamos felices? Eso quiere decir ¿cuál es el primer mandamiento? Y la respuesta es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer, queridos niños? Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. Los 10 mandamientos, conocidos también como los 10 mandamientos de la ley de Dios, así como con el nombre de Decálogo, son los principios éticos y de culto que ocupan una parte fundamental en la religión cristiana. Dichos mandamientos aparecen en la Biblia en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Ahí está, queridos niños, estos son los principios, nos dice, principios. Y cuando nosotros hablamos de la palabrita principios, quiere decir lo que está al comienzo de todo. Son los elementos fundamentales, queridos niños, para que seamos buenos, para que seamos obedientes, para que podamos vivir bien, para que podamos vivir felices en nuestra familia. Los principios, es decir, con qué tenemos que comenzar para ser buenos chicos, para ser buenos ciudadanos, para ser honestos ciudadanos, para ser buenos cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. Queridos niños, querida Melissa, ¿qué tenemos que hacer entonces para vivir bien como cristianos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Estos son los principios del cristianismo. Según cuentan, Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Sin embargo, este acabó rompiéndolas porque cuando bajó al pueblo, vio que la gente estaba adorando a un becerro de oro. Tras este suceso, Moisés se disculpó ante Dios por la ignorancia del pueblo y Dios le perdonó, entregándole otras lajas de piedras donde se debían escribir de nuevo estos 10 mandamientos. Queridos niños, se dan cuenta que también nosotros
podemos ir contra los mandamientos de Dios, que también nosotros muchas veces fallamos, queridos niños, y no cumplimos los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros no estamos atentos, cuando nosotros no queremos comprometernos, cuando nosotros no queremos cumplir lo que Dios nos pide, estamos contra los mandamientos de Dios. Es decir, no le estamos poniendo a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuál era el tema del día de hoy, querida Melissa, queridos niños? El primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Es el amar a Dios sobre todas las cosas que nos ayudará a cada uno a ser buenos, a ser responsables, a crecer bien como familia. Volvemos nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, que nos llama siempre a reflexionar sobre aquello que es tan importante, que es el camino de santidad. Y hoy nosotros, a través de la palabra del Señor, del libro de la sabiduría, comenzamos con el capítulo 1, versículo 1 al 7. El Espíritu del Señor llena la tierra, nos dice la palabra del Señor. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. Y así entonces este libro de la sabiduría, magníficamente pensado, magníficamente elaborado, repensado desde Dios, esa inspiración divina, nos está llamando a cada uno de nosotros. Ciertamente que se está refiriendo a los gobernantes, aquellos que están al frente de una comunidad. Pero todos, de cierta manera, somos también responsables de llevar adelante una comunidad. O digamos de otra manera, somos responsables en nuestro caminar de todos los días de ofrecer lo mejor para hacer crecer nuestra comunidad. Peñan de yara entero vea pe lleva o me de alguna cualidad especial. O peñan de ñamos geñoyana, o peñan de ñamon gacuana, peñan de roga pupe, o peñan de ñamon gacuana, peñan de ñamba apojape. Es decir, el Señor nos dice qué es lo esencial y lo fundamental para que todo esto pueda dar resultados de la construcción del reino de Dios. La sabiduría, dice, no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. Qué lindo que esto es reflexionar y darnos cuenta que ciertamente si nosotros no vivimos de acuerdo a los principios y los valores del Señor, ciertamente que después vamos a tener una sociedad corrupta, vamos a tener una vida, una familia destrozada, vamos a tener todo lo que nos rodea, pero de una forma negativa. Por eso es que el Señor nos está hablando y desde la sabiduría, esta es una introducción y por lo tanto nos está hablando de esa sabiduría que tenemos que tener para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y así nos habla entonces que con la fuerza del Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu Santo es lo que nosotros nos dejamos transformar y al mismo tiempo también podemos transformar nuestro entorno. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús todos los días y hoy con un tema muy importante, querida Melissa. El primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, queridos niños. Y ahora vamos a las preguntitas, a ver si ustedes estuvieron atentos y si podemos aprender y conocer qué es lo que Dios nos pide para nuestra vida. La primera pregunta, anoten y respóndanme. ¿Cuál es
El primer mandamiento de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, queridos niños, buena respuesta. Amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, nuestra prioridad, decíamos nosotros. Esa palabrita prioridad quiere decir, es lo que está al comienzo de todo, lo fundamental, los elementos que están al comienzo que nos ayudan a vivir bien, queridos niños. Eso significa prioridad. Bueno, vamos ahora, queridos niños, a la segunda preguntita. ¿Cuál es el elemento central, queridos niños, de este primer mandamiento? El elemento central del primer mandamiento es el amor. El amor, queridos niños, este es el elemento central, lo fundamental, lo que Dios nos pide. Amar a Dios, querer a Dios, seguir a Dios, escuchar a Dios, porque es lo único que nos va a hacer felices, queridos niños. ¿Cuál es lo único entonces que nos va a hacer felices, queridos niños? El amor. El amor, el amar a Dios. Y por eso decimos que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahora estén muy atentos porque viene la tercera preguntita. ¿Cuáles son los libros, queridos niños, donde aparecen estos 10 mandamientos? Los 10 mandamientos aparecen en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Estos 2 libros, queridos niños, son muy importantes para nosotros. El libro del Éxodo, que es salir de la esclavitud desde Egipto. Y ahí entonces, cuando se encuentran con el Señor, Moisés recibe las tablas de la ley. Dice que van hasta el monte Horeb, el monte Sinaí. En ese lugar, queridos niños, Moisés sube al monte Sinaí y recibe estas tablas de la ley. Desde el capítulo 20 del libro del Éxodo encontramos los 10 mandamientos, que luego se va desarrollando poco a poco y nos va recordando de nuevo. Y en otro lugar también que encontramos es en el libro del Deuteronomio. Allí también se vuelve a repetir, queridos niños, todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios quiere. Pero hoy principalmente nosotros estamos viendo el primer mandamiento de la ley de Dios. Queridos niños, querida Melissa, ¿cuál es entonces el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, queridos niños, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y así vamos concluyendo hoy nuestra catequesis. Y ahora vamos a hacer una oracioncita y le vamos a pedir a Jesús que nos acompañe siempre y que nos ayude a amar a Dios sobre todas las cosas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición de Jesús, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.